Hablábamos del tiempo. Vivimos nosotros hostigados por el tiempo que se va, que corre. Y te decía, Ángela, contar es un poco detener el tiempo. ¡Pax! Te quedas de puntilla con la imaginación. Sí. Cada vez que hay presentaciones acá, en este teatro, para el Cerro de Cuentos, el espectáculo termina y la gente no se levanta. Se quedan así como encantados y suelo salir yo a decir, se acabó. Y se ríen y digo, ya. Y siguen así. Es como que se hubiesen congelado por un momento. Y esa hora 20. Algunas veces los cuenteros se han extendido, hora 40, y el público sigue ahí, fascinado, porque es eso. Es congelar el tiempo. Es un juego lindo con el como tiempo. lo dices. Congelar el tiempo. Bueno, hace mucho tiempo que los animales empezaron a hablar, desde las mitologías, ¿verdad? ¿No? La Fontaine con sus fábulas, Esopo, ¿no? Pero decían los animales son antiguos, importantes en los cuentos. Por supuesto, siempre ha habido una relación muy cercana del hombre con la naturaleza, y de ahí ha tomado muchas de sus historias. Los manteños huancavilcas decían que los antiguos lo sabían todo porque se convertían en puma, en jaguar o en aves que volaban lejos y se iban hacia el mundo andino, hacia los Andes, y regresaban con noticias, y que por eso lo sabían todo, porque tomaban brebajes mágicos y se convertían en animales. Entonces siempre el hombre y la mujer se han relacionado con la naturaleza y han sabido observar algo que ya no sabemos hacer, ni observar ni escuchar con atención. Y eso también es importante, el cuento. Es un acto maravilloso de escucha, un acto afectivo no sabemos de escucha. Escuchar, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero lograr llevando los cuentos a todos lados. Detente un momento y escucha al otro. Tú me viste un punto que me interesó ahí, la tradición europea, los cuentos europeos, frente a la tradición ecuatoriana, por decirlo. ¿Por qué aquí siguen mandando tarjetas de Navidad con paisajes de nieves y glaciares? Bueno, es una imposición de colonización, sí, de la imaginación. Colonización de la imaginación, muy buena frase, ¿verdad? Sí. Eso es una colonización de la imaginación. Cuando nosotros tenemos tantos recursos, tanto imaginario, un paisaje tan rico en colores, en tonos verdes, nos impresionamos que supuestamente los esquimales tienen un nombre para cada tipo de blanco. Nosotros lo tenemos para diferentes momentos del sol, me decía mi amiga Vivi, que trabaja con nosotros. Es que acá en Guayaquil le dicen resolana, bueno, hay diferentes nombres para cada momento del sol, pero porque vivimos bajo el sol. Sí. Y a cada momento le damos un nombre. Cada verde, pero tenemos mucho verde, a cada verde le hemos puesto un nombre, porque hay diferentes tonos. Y toda esa riqueza la hemos dejado perder porque nos hemos dejado también cuentear de que los cuentos son la versión de Walt Disney. Y no vamos a la raíz de y que hay realmente... mensajes subliminales bastante peligrosos en los cuentos de Walt Disney, ¿cierto, no? Es cierto, y no, esas no son las versiones. Y no hay mejor versión que la de tu mamá, la de tu tía, la de tu abuela, la de tu papá. No hay cosa más hermosa que el cuento que te cuenten. ¿Es cierto que aprendiste a bailar flamenco? Un poco, bueno, mi padre, todos creo que tenemos a alguien que nos marca en la vida. Mi padre ha marcado mucho de mi vida artística. Él fue artista, actuó en la primera película parlante que se hizo en Guayaquil, fue animador de circo, presentador de circo, bailador de tango, recitador. Él se fue de gira con Olimpo Cárdenas en Colombia. Hace muchísimos años se fueron de aventura por tierra. Y allá les tocó el famoso Bogotazo, cuando salieron a las calles y se tomaron las tiendas, los almacenes. Dice que Olimpo se fue a buscar comida porque les fue muy mal en la gira. Ya no sabían cómo volver al Ecuador. Y mi padre me cuenta, no, yo estaba asustado, ellos van a decir, estos extranjeros metidos en las revueltas, nos van a pillar, va a haber un problema, en cuanto yo pueda volver al Ecuador, vuelvo. Mi padre volvió, Olimpo le dijo, no, yo acá me quedo, y se convirtió en quien es hoy Olimpo Cárdenas, y mi padre me vino a hacer a mí. ¿Tu padre tuvo mucha influencia en ti? Sí, muchísima, amaba el flamenco, me hizo crecer escuchando todo tipo de música, crecí escuchando tangos, bolero, son... Te imagino española. bailando flamenco. Mira, Rocío Jurado una vez, cuando le pregunté sobre el flamenco, me dijo, no, flamenco, yo no bailo flamenco. Lo que pasa es que apago chispas con mis pies. Bueno, yo te imagino apagando chispas. No, bueno, yo no bailo flamenco, en realidad no, yo no sé bailar flamenco, no soy bailadora, pero
aprendí algo, un poquito, para poder sumarlo a un espectáculo en el que rindo homenaje a esa memoria que me ha dejado mi padre, ese amor que me dejó mi padre por la danza, por la música. Entonces hago un recuento y digo, ¿por qué me subo al escenario? Siempre, para rendirle un homenaje a él, siempre. Y lo hago a través de cuentos que tienen relación con el color rojo y con zapatos rojos. Entonces, claro. Me pasé años para aprender los 3 pedacitos de zapateo que hay en el espectáculo, me pasé años estudiando, o sea que soy muy mala alumna. No, la verdad es que ese montaje me tomó muchos años porque cuando tenía tiempo de tomar las clases de flamenco, tomaba muy poquito, 2, 3 semanas, y nuevamente el trabajo de gestora cultural, que de profesora, que hay que sobrevivir. Entonces, el trabajo me obligaba a abandonar el entrenamiento y a abandonar el montaje. En cuanto podía, lo retomaba, hasta que me fui a estudiar a Barcelona gestión cultural. Ya. Y estando allá, dije, bueno, estoy en la mata del flamenco, estoy en España. Entonces aproveché, seguí estudiando, tomaba clases 3, 4 veces a la semana, y cuando tenía los pies así como listos para apagar la chispa de las ganas de contar la historia, me lancé precisamente a contar el espectáculo y a zapatear. No lo iba a hacer en España, me moría de miedo. Lo hice en Francia. Ah, vaya. Y sí, estuve invitada a un festival de cuenteros en una ciudad hermosa, Estrasburgo. Vaya. Y en la Casa de la América Latina en Estrasburgo me lancé a contar el espectáculo y zapateé muerta de miedo. Pero no de miedo, no. Tenía un poquito de respeto. Aprensión. Sí, algo de respeto, porque miedo mi padre me decía que no. Que la gente que tiene miedo antes de salir a escena quiere decir que hay algo que no está listo. Los cuentos sirven para domesticar los miedos. Por supuesto, el arte. ¿Qué me dices de Aldo Méndez de Cuba? Ay, ese hombre no le tiene miedo a nada. O no lo sé, la verdad es una persona maravillosa, es una de las personas que revela el alma en escena. ¿Verdad? Sí. Aldo Méndez, ya lo van a conocer. De Cuba y del mundo. Por vez primera en 10 años va a presentar un cubano. Aldo Méndez es un escritor y cuentero nacido en Meneses, en Cuba. Desde su nacimiento lo acompaña un pájaro en el corazón y por eso aprendió a volar muy pronto. Ese pájaro que lo acompaña es su hermana, su abuela, su padre, a quienes nombra siempre en sus cuentos. Yo creo que yo soy mi familia. Si todos los seres humanos he tenido la suerte de tener una familia clásica en el sentido de la estructura, pero una familia que me ha permitido volar, me ha permitido ser. Si mis padres me respondieron las preguntas que ellos supieron responder y me permitieron responderme por mí mismo otras que correspondían a mí descubrirlas, ¿no? Yo soy el ser humano que soy porque he vivido con las personas que he vivido. Al ser humano no lo hacen solo sus sueños, lo hacen las personas que tejen su identidad, que tejen su camino, que dibujan sus horizontes, y de alguna manera yo fui un niño que tuvo que dibujar su horizonte y tuve la suerte de que mis padres me permitieran escoger el color con el que quise pintarlo, ¿no? El escritor cuenta que creció en tiempos muy difíciles, pero también en el tiempo adecuado, cuando los hombres y las mujeres de su país se impulsaban juntos para crear. En este universo, Aldo encontró su voz propia, esa voz que después de muchos años todavía le permite volar. Aldo Méndez, que es recordado para siempre por quienes lo escuchan contar, dice también que no es muy complicado ser instrumento de libertad. Este cuentero que ha viajado por muchos países, dándolo y recibiéndolo todo, piensa que para revolucionar el mundo hay que construir espacios de relación, porque prestar la voz y la oreja son el verdadero camino, porque así podemos nombrar las cosas, entender las cosas y ponerlas en su sitio. Pero yo creo que todos tenemos alas. La gracia está en calcular la dimensión del horizonte en el que te vas a jugar la vida en el vuelo, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano, todo ser humano puede volar, porque hay una frase muy buena de un autor cubano que se llama Senel Paz, que parafraseándolo porque me viene ahora a la mente, dice más o menos así: que el recuerdo de un hombre no es solo lo que vive, sino también lo que se inventa. Esas son las alas, esa capacidad de complementar la realidad con tus aspiraciones, con tus frustraciones, con tus sueños, e irlos tejiendo o acomodando de manera tal que se conforme el equilibrio de lo que eres, de la autoestima, de la identidad, de tu razón de ser. Bueno, para el cuento no solo se debe bailar,
Yo creo que tú eres una maestra en todo eso. Hiciste teatro, hiciste monólogos. Háblame un poco de monólogos. No, nunca he hecho monólogos. ¿Nunca? Bueno, en teatro... ¿Y por qué me lo imaginé yo? No, sí, efectivamente, he hecho monólogos cuando era parte del Centro Cultural Sarao, sino que como ahora se asocia el monólogo con stand-up comedy, con esta cuestión de humor, bueno, que sí. No. No, Pero obviamente yo me refería monólogos al teatrales, monólogo serio. sí. Darío Fo, monté algo de Darío Fo, y cuando fui alumna de Lucho Muecay trabajé algunos monólogos. Y bueno, sí, soy orgullosamente formada en esta ciudad. He viajado luego a estudiar fuera, pero las raíces de lo que soy en escena están en esta ciudad. Dime, con Lucho Muecay, con Miguel Donoso. tú no llevas lentes de contacto, ¿verdad? No. Que este velo húmedo que veo sobre tus ojos, entonces indica una formidable emotividad. Eres una Gracias. persona muy emotiva. Gracias. No, es un hecho, no es un cumplido, es un hecho. Tú eres una persona muy emotiva. ¿Te dejas llevar? Trato de controlarlo, porque así como mi padre influyó en mí con una pasión enorme por estas cosas, casi obsesiva a ratos creo yo, mi madre me dio la parte práctica, como toda mujer montubia sabia, me dio también una dosis de practicidad, y entonces siempre trato de controlar, estoy siempre en este ir-venir de la pasión por esto y de decir, bueno, no, hay que hacer las cosas de manera organizada, hay que hacer las cosas bien, hay que controlar, hay que pensar qué va a pasar mañana. Hace unos años no lo pensaba, ¿no? ¿Apasionada? ¿Acelerada? Sí, ahora me estoy controlando, pero sí que lo era, era una máquina. ¿Impaciente? Era una máquina, sí. Sí. Dentro de los Loca. cuentos se puede mover el asunto político, ¿no? Por supuesto. Sí. Mira tú, en los cuentos siempre gana el más débil, Sí, el más pobre, sí. pero listo. Le gana al rey, le gana al diablo, le gana al poderoso. Es en los cuentos donde el más humilde tenía la oportunidad de ganar. Es que así tiene que ser. Y entonces es muy político, absolutamente. Sí, puede ser demagógico también. Bueno, sí. Por ejemplo, en los cuentos populares, el Montubio dice, su sacarreal majestad. Es una frase ya hecha que siempre Su dice... merced. Su sacarreal majestad. Y decía Raimundo Zambrano, eso es su saca real, el que le quitaba el real, el que le quitaba la plata en los impuestos. Entonces se quedó la frase, y seguramente ya un Montubio no te sabrá decir por qué, pero en todo cuento, cuando hablan del rey, dicen, su sacarreal majestad. Oh. ¿Te ha pasado alguna vez toparte con un público que ¡pax! No te responde? Claro, un par de veces. Terrible eso, ¿no? Es duro, es muy duro. ¿Y por qué no respondía? Son pruebas que le pone uno al oficio. Bueno, en un caso era en una fiesta para los empleados de una empresa y resulta que tenían un jefe gruñón, un jefe terrible, maltratador. Entonces ellos sentían que si el jefe no les daba permiso para reír, para moverse, para opinar, no estaba bien. Y me empecé a dar cuenta que cuando el jefe reía, ellos reían. Si el jefe gruñía, ellos estaban. A tal punto que finalmente al finalizar la fiesta se me acercó la esposa de él a decirme lo siento. Yo siempre quiero traerle a la fiesta algo cultural a los empleados y a mi esposa le molesta mucho que yo invierta en algo así. Como tú eres una mujer maravillosamente irreverente, ¿no se te ocurrió en este mismo momento improvisar un cuento cuyo personaje hubiera sido un jefe gruñón? Bueno, en ese espectáculo estaba yo en personaje, estaba con un personaje que amo mucho, que es la dama de Ulvinajado, con la que cuento los cuentos del cabaret La Concha Dentada. Entonces estaba como esta vieja y desde esta vieja prostituta y desde ese lugar me acercaba, lo hincaba, entonces al final como que cedió un poco y entonces el público cedió. Pero son las pruebas del oficio, en todo oficio hay momentos difíciles y vas aprendiendo, vas sumando experiencia y vas aprendiendo por eso, en el caso del cuentero, nunca un cuento es igual. Así lo cuentes 100, 500 veces, nunca es el mismo, eso es lindo, eso. Porque lo modifica quien lo escucha. En función del público. Sí, el público marca muchísimo. El público de adultos. Bueno, vamos a corte y después vamos a tocar este punto. Vamos a corte, ¿verdad? Ok, regresamos.